Muy, muy buenos días, tardes, noches para todos. En esta sesión del programa de mentores de la Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía. Estamos en nuestro cuarto panel. Estamos muy contentos de tener a tantas personas tan involucradas en esta meta y en este objetivo. Hoy, pues, la idea es que hablemos un poco de las becas y el financiamiento que tenemos alrededor del mundo para hacer estudios de posgrado en general en astronomía. Entonces, nuestra agenda, me refiero, ¿no? El calendario, perdón, el calendario de paneles, pues estamos hoy viernes en 3 p.m. Colombia y muchos otros horarios alrededor del mundo. Hoy la idea es iniciar con el primer panel de becas y financiamiento. Durante nuestras actividades de planeación nos percatamos que las becas y financiamiento es un tema bastante amplio para cubrirlo solamente en una hora, así que decidimos separarlo en dos, la cual la primera sesión será hoy y la siguiente será el 2 de octubre. Buscamos que hoy cubramos ciertas partes del mundo, bueno, en el caso sería Latinoamérica, todas estas posibilidades de financiamiento en Latinoamérica y en Estados Unidos. Igualmente, pues de la sesión pasada les quedamos debiendo un poco sobre los exámenes de admisión específicamente, así que también hablaremos de ello. Entonces, ahora sí, para ir a la agenda, tendremos a Nicolás, que nos va a contar un poco de lo que son los exámenes de admisión y las becas en Estados Unidos. Luego, pues tenemos a Valentina, que nos va a contar un poco cómo funciona México, Chile y Brasil. Y pues si está Joana, que sí está, nos va a contar un poco más a profundidad cómo funcionan las becas y financiamiento de Chile. Le agradecemos mucho su participación en esta sesión. Gracias a Luego, ustedes. perfecto. Luego seguiremos con algo nacional, empezaremos a hablar un poco de Colfuturo, ICETEX, Ministerio de Ciencia y Tecnología y algo de Fulbright. Aquí pues tenemos a Jefferson Agudelo que también nos va a contar un poco de ello. Me faltó mencionar Brasil, claramente. Javier nos va a también contar cómo funcionan los procesos de admisión y las becas en Brasil. Y también quisiera invitar a las personas que están y que tienen alguna experiencia en Colfuturo, ICETEX y Ministerio de Ciencia y Fulbright, de pronto que si tienen alguna conocimiento, ayuda, también nos apoyen, digamos, a generar conocimiento y si quieren tener alguna intervención se les dará. Y finalmente, pues como digamos que también en el proceso de planeación hemos tomado la decisión de que también es muy bueno que tengamos experiencias diversas con diferentes personas que han tenido muchas digamos, experiencias alrededor del mundo en estudios de posgrado en astronomía y astrofísica. Entonces, para esta ocasión tenemos 3 invitados muy interesantes que también agradecemos mucho su participación en esta iniciativa, quienes son Paola Pinilla, Carlos Benavides e Isabel Suárez. Entonces, pues iniciamos. Vale. Ya. Ya, entonces voy a hablar un poco del GRE en física. Este es el examen que uno tiene que presentar si uno quiere hacer el doctorado en Estados Unidos. Y recuerden que en Estados Unidos no hay como tal maestría y doctorado, sino es todo el doctorado, que los primeros 2 años son como una maestría. Luego uno presenta un examen de calificación y luego ya pasa como al doctorado, a lo que es candidato a doctorado. Entonces el examen del GRE, recuerden que para este año en particular no lo están pidiendo en muchas universidades, entonces puede que no aplique. Y en general las universidades están tendiendo como a quitarlo porque no ven correlación entre el resultado del GRE y qué tan bueno es un investigador, ¿no? Pero en todo caso aquí está, y básicamente son 9 temas, ¿no? De mecánica cuántica, electromagnetismo, mecánica clásica. Aquí está el link donde ustedes pueden ver y se inscriben. Creo que incluso las fechas para este año ya pasaron. Pero mi recomendación si hay que practicar, ahí tienen en este link, hay un test ejemplo para que ustedes lo tomen, practiquen. Y algo que a mí me sirvió mucho cuando lo hice, o sea, cuando practicaba, hay preguntas que uno sabe que uno las puede resolver, pero la idea no es que uno las responda todas,
o sea, la idea es responderlas en 1 minuto. O sea, no puedo decir, oh, yo respondo esto en 5 minutos. Ahí ya no está perdiendo tiempo y tiene que pasar a la siguiente. Lo otro es que cuando yo lo presenté, si uno ponía las respuestas malas, quitaban puntos. Entonces no es como, no sé, yo escojo cualquiera. No, eso no se puede hacer. Si uno no sabe, deja en blanco y sigue. Entonces, no es solo conocimiento, sino también es estrategia. Súper importante. Ese es como mi mayor consejo. Y ya no me voy a extender más porque, de nuevo, para este año no es súper importante. Pero si tienen preguntas, me pueden escribir. Becas en Estados Unidos, ¿cómo funciona? En general, una vez el estudiante es admitido, ya tiene el financiamiento. Y este financiamiento es una combinación de las dos siguientes como asistencias. Una es asistente de investigación, entonces que normalmente viene plata de la tutora o el tutor, el advisor. Tiene platas, tiene grants y le paga uno de ahí. Y también de asistente graduado, entonces uno también tiene que dar clases. Y esto ya varía. El número de años que uno tenga una beca o la otra depende de la universidad. Por ejemplo, en mi universidad tengo que al menos tener 1 año, en la Universidad de Arizona 1 año de asistente graduado de dictar clases. Y el resto de 4 años son de investigación. También hay becas, y si uno tiene beca, las universidades a veces tienen becas internas, por ejemplo, no sé, la Facultad de Ciencias tiene una beca al año que le da a cierta gente. Hay unas que son para estudiantes internacionales, uno también puede aplicar a esas, pero eso ya varía de universidad a universidad. Entonces, sí, normalmente así es como funciona. Al final vamos a hablar un poco de Fulbright, o sea, uno también podría llevar su financiamiento, pero es mucho más raro. Entonces, bueno, yo creo que eso es básicamente lo general. Ahora vamos a seguir con México, y entonces toma la palabra, le paso la palabra a Valentina. Ok, hola a todos. Bueno, en el caso de México, México es un país que tiene una tradición en formación en astronomía pues bastante larga. Ahí en la imagen ustedes están viendo el Observatorio de San Pedro Mártir en Baja California, que hace parte de la UNAM. Específicamente les voy a hablar de la UNAM. La UNAM tiene 4 institutos, uno en Ciudad Universitaria, otro en Ensenada, en Baja California, otro que está especializado en radioastronomía, que está en Morelia, y el Instituto de Ciencias Nucleares, que también hace eh, astrofísica de partículas y altas energías. Entonces, para todos esos, hay 2 convocatorias al posgrado de la UNAM que se publican en mayo para el ingreso en enero y noviembre. Perdón, para el ingreso en enero y en noviembre para el ingreso en agosto. Entonces ahí les dejo el link para que ustedes consulten. Están las convocatorias pasadas y para la maestría es muy importante estudiar para un examen de admisión porque es muy exigente. Hay de hecho unos cursos propedéuticos, que son unos cursos preparatorios de 2 meses, en el que les dan como un repaso bastante riguroso de electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, mecánica clásica y astronomía general. Si ustedes tienen la oportunidad de ir hasta allá, hasta cada una de esas sedes y tomar los propedéuticos, la cosa es que ustedes pueden eximir los exámenes y después de los 2 meses obtienen una calificación por encima de 8 o mínimo 8. Las calificaciones en México van de 0 a 10. Entonces, si está por encima de 8, eximen el examen. Pero si no tienen la oportunidad de ir, pueden presentar todos los exámenes, pero es bastante difícil. Son 2 días de exámenes. Tres materias un día y otras 2 materias otro día. Para el doctorado, bueno, es un poquito menos complicado en la parte en que no se necesitan exámenes, sino, bueno, pues ustedes necesitan su título de maestría y un promedio mínimo de 8 sobre 10. La parte del promedio no es tanto para que los admitan en el posgrado, sino para aplicar a las becas, que ahorita les voy a hablar de eso. Necesitan pues, su currículum y necesitan un ensayo de motivos, que es como la carta de motivación, un proyecto de investigación que tienen que tener contacto con alguno de los investigadores ahí mismo en alguno de sus institutos y 3 cartas de recomendación. Luego se hace un shortlist y tiene una entrevista con un jurado ad hoc. Entonces es parecido como a las admisiones de doctorado en Europa.
Anteriormente se hacían otros exámenes de admisión que se llamaban los exámenes temáticos, que eran sobre astrofísica estelar, astrofísica extragaláctica, cosmología, eran muy difíciles y no estaban teniendo muchos estudiantes, entonces decidieron cambiar la estrategia a una admisión un poco más internacionalizada. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, resulta que hay otros institutos en México también que se dedican a la investigación en astrofísica. Está la Universidad de Guanajuato, está también el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, que está en Tonantzintla, en Puebla, y el Instituto Politécnico Nacional también en Ciudad de México. Para todos estos posgrados, como son posgrados del Programa Nacional de Posgrados de Alta Calidad, todos son candidatos a becas CONACYT. Tanto para la maestría como para el doctorado se ofrecen esas becas y cubren pues el estipendio mensual y dan derecho a seguro médico del Estado. Y pues ahí les pongo el link también para que ustedes consulten. Y las fechas van muy acorde con las fechas de aplicación a los programas, entonces está todo muy claro. Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Yo también tengo otros colegas que han pasado por todas esas universidades o institutos y también los podemos guiar. Y las imágenes que ustedes ven a la derecha, una es del GTM, el Gran Telescopio Milimétrico que está en Puebla, que hace parte de la instrumentación que tiene el INAOE, y el otro es un observatorio que está en Sonora, que es el Observatorio Guillermo Haro. Entonces, en instrumentación, los mexicanos están pues bastante bien en esa parte. Entonces, es una muy buena opción en Latinoamérica. Y listo, eso sería todo por la parte de México. Yo quisiera hacer un plus ahí para motivar también a las personas en México. También el INAOE cuenta con el HAWC, con el instrumento de detección ¿cómo se llama esto? ¿Me ayudan? Es un telescopio Cherenkov, Cherenkov, de radiación Cherenkov exactamente. Entonces ahí. que también está ahí, está en la misma montaña donde está el GTM, pero un poquito más abajo. Exacto, como para también sumarle ahí puntos. Exacto. Yo también sé que en la Universidad de Guanajuato, Lauren Flor hizo su doctorado, ¿no? Yo creo que... Sí, ella es la que sabe más ahí para la Universidad de Guanajuato, y ahorita tenemos 2 estudiantes de maestría, creo, y no mentiras, hay como 3 en doctorado. Hay bastantes colombianos en México, de hecho. La comunidad está creciendo bastante. Qué bien. ¿Seguimos? ¿Brasil? Entonces seguimos con Javier. Cuéntanos, Javier. Buenas tardes a todos. Entonces, sobre las becas en Brasil, bueno, lo primero es que la aplicación a Brasil en posgrado, ya sea maestría o doctorado, básicamente eso implica que las personas van a tener una beca. Es muy difícil, muy rara vez que pasa que alguien estudia sin beca un posgrado en Brasil, estricto sensu, o sea, maestría y doctorado. Los valores son estándar en todo Brasil. Maestría es 1.500 reales, ustedes pues hacen la conversión después. Y el doctorado son 2.200 reales, independiente de la ciudad. Entonces, en algunas ciudades uno queda un poco apretado, digamos Sao Paulo, Río de Janeiro, que el costo de vida es un poco alto. Pero en las ciudades donde el costo de vida es bajo, pues no habría ningún problema. Entonces, básicamente, lo primero es eso. Cada persona que vaya a Brasil, si pasa, va con beca. Si no, también puede suceder, no sé cuáles serían las condiciones de cada departamento, de cada universidad, en que lo reciban a uno sin tener una beca. Uno tiene que presentar una entrevista después de hacer un examen, notas y eso. Pero lo principal en este momento para comentarles es que existe un examen unificado para posgraduación en física. Obviamente casi todos los departamentos o casi todos los estudios en astronomía hacen parte de un departamento de física y se hace astronomía.
o en algunas pocas partes existe enteramente la parte de astronomía. Pero en general uno hace el examen unificado. Ese examen unificado ustedes pueden entrar en el primer link, que es el link del examen, la página del examen. Ahí encuentran bastante información. Y lo principal es el segundo link, que es donde sale la convocatoria del examen y ahí están todas las reglas del examen. En Brasil sucede que todo es bastante burocrático y se sigue al pie de la letra como esté escrito. Entonces, tienen que leer muy bien lo que está escrito en ese segundo link, porque ahí les dicen las fechas, las características del examen, lo que entra en el examen, y pues eh, les adelanto que el examen entonces es sobre mecánica clásica, electromagnetismo, física moderna, mecánica cuántica y termodinámica y física estadística. Y los temas específicos del examen están en ese segundo link. Entonces, es para estudiarlos bien. El examen a mí no me parece que sea algo tan complicado, no es algo de memoria, no es como el GRE que por preguntas es un minuto y ya. Ahí es sentarse a resolver ejercicios. Un poco más eso. Creo que son 40 preguntas, o sea, ejercicios cortos, ¿no? Son 40 preguntas y el costo del examen son 100 reales, que son más o menos en este momento 70.000 pesos. Las inscripciones son el 31 de agosto hasta el 4 de octubre, o sea, tienen más o menos 8 días para pagar si están interesados, hasta el 5 de octubre. Sería el último día y tengan en cuenta la diferencia de horario de 2 horas, entonces para pues casi todas las personas vamos a pagar en el último momento, entonces tener en cuenta eso. Y el examen sería el 16 de noviembre. De nuevo, en el segundo link van a encontrar todas las especificaciones de la plataforma donde entran. Ellos comentan en ese texto que hay formas de ver fraude, entonces tener en cuenta eso, el examen es individual y todo ese tipo de cosas. En Brasil, tanto maestría y doctorado, uno es considerado estudiante. Entonces, no es como en Europa que uno puede tener que uno tiene una posición laboral, sino uno es estudiante, entonces tiene unas desventajas en ciertos aspectos, pero en otras tiene ventajas como el descuento para actos deportivos y artísticos, teatro, cine, uno gana entrada por la mitad de precio. Creo que eso es más o menos lo que tenía para decirle. En la siguiente diapositiva, ustedes encuentran las universidades a las que pueden acceder por ese examen. Entonces son muchísimas universidades y muchísimas de ellas tienen astronomía. Algunas puede que no tengan exactamente astronomía, pero al tener departamento de física, quien esté interesado en cosmología posiblemente puede encontrar cosmología en esa parte. Por ejemplo, en el CBPF, que queda en Río de Janeiro, es Centro de Investigaciones Físicas. Entonces ahí encuentran cosmología. El IAY pues es súper recomendado porque es un departamento de astronomía gigantesco en la Universidad de São Paulo. Y también resalto ahí al final, que no aparece ahí porque no es una universidad, el Observatorio Nacional donde yo hice mi maestría y mi doctorado. Entonces, lo recomendable es entrar, el que esté interesado pues el examen va a ser el mismo para todas esas universidades, pero entrar en cada uno de los links que aparece en ese segundo link que puse de las universidades. Ahí se enteran de cada programa y de los requisitos de cada universidad para entrar. Y también tener en cuenta que no existe solo este examen, algunas universidades tienen un examen propio. Uno se puede presentar con este o con el examen de
propio de la universidad, y ese, pues voy a decir solo por el Observatorio Nacional, ese no tendría un valor, es gratis, o en la época en que lo presenté fue gratis, pero toca estar en contacto con el departamento, con la institución, porque hay un profesor que tiene que hacer el vínculo y todo eso. Entonces, creo que eso es todo sobre Brasil, o pues los detalles más relevantes. Cualquier cosa me podrían escribir a mi correo. Después, no sé si Nico lo podría... Sí, lo mandamos, lo compartimos. Ok. Sí. Hay una pregunta en el chat. Ajá. Bueno, realmente dos, pero no, es muy fácil, el examen es en portugués, entonces, Listo. Lo primero es que en el slide anterior, Nico, por favor, el primer link es la información sobre el examen y aparece en portugués, inglés y en español. Entonces, bueno, eso es bueno para el que no sabe. Ya eso está diciendo que no va a haber como una limitación por el lenguaje. Yo no estoy seguro si el examen puede estar solo en portugués. Cuando yo lo presenté, que fue un examen específico para el Observatorio Nacional, era en portugués y uno respondía en su portuñol, o pues se respondan en español, que las personas allá pues de forma escrita se va a entender. Este examen es de selección múltiple, entonces no va a tener ese problema, pero los que son escritos no tienen esa dificultad, y allá quien es recibido no tiene que hacer examen de portugués. Se entiende que unos 3 o 4 meses uno ya está hablando portugués, entonces no vayan a ver en el portugués una limitación. Luisa menciona que puede presentarlo en ambos, en portugués y en inglés. Entonces, pues, no sé Okay. si... Sí, creo que el examen abierto, el que es de preguntas abiertas, yo presenté uno alguna vez y me acuerdo que tenía versión en portugués, que la libretilla tenía versión en portugués y en inglés. Sí, pues sí, si mi memoria no me falla, sí. Súper, gracias por esa aclaración. Nico, no sé si quieras responder esta pregunta rápidamente de Luisa también. Dice que en estos días se vio que hay una propuesta de cambiar el visado para estudiantes a Estados Unidos. ¿Y qué información tienen al respecto? ¿Qué ha pasado? También vi, no tengo nada confirmado, creo que era una propuesta, pero aún no hay nada confirmado. Yo creo que toca esperar, estar pendiente. Ahorita cambian mucho estas cosas acá. Sí, ahorita en estas dinámicas tan raras se están cambiando La, todo. la Entonces, única, pues, la única información que hay sobre eso es que en la propuesta quieren que el visado dure máximo 4 años, lo cual es incompatible con un gran número de posgrados, y ese probablemente sea el punto débil por el que ataquen y no se deje, no se acepte. También depende mucho de lo que pase en estas elecciones. Del 1 al 3 de noviembre va a ser un momento crucial para Estados Unidos, y ahí se va a saber qué va a pasar desde el próximo año. Si queda Trump, va a ser difícil; si no queda, probablemente no tan difícil. ok. Estamos entonces pendientes. Bueno, entonces seguimos con Chile. No sé si Joana nos quiere ayudar un poquito con esto. Le agradecemos Claro que mucho. sí, Perfecto. claro que sí. Todo un gusto, qué bueno coincidir acá con tantos y tantas a quienes conozco. Un saludo para todos. Bien, entonces iniciamos por acá. La situación en Chile es la siguiente. La beca principal para estudiantes extranjeros las proporciona ANIT. Está aquí en la presentación en color violeta. ¿Sí? Antes estas becas se llamaban CONICYT, pero entonces la figura cambió a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Estas becas proporcionan lo siguiente, para lo que es el caso de doctorado. Entonces, proporciona el pago de todo el doctorado, lo que es matrícula y arancel, acá se llama así. De otro lado,
para ingresar a una universidad, por lo menos en la Universidad de Concepción, hay que pagar una inscripción. Esa inscripción vale más o menos 1.000.000 de pesos colombianos, no cubre tiquetes aéreos, pero entonces lo que te cubre es toda la parte del doctorado por 4 años y un estipendio mensual, es decir, un salario que es bastante bueno para una persona. Incluso conozco personas que viven con su familia, pues ya es un poco más difícil, pero el salario para una persona es excelente, es muy buena beca, también es por los 4 años. Las condiciones para esta beca es que deben, es decir, no se puede perder ninguna asignatura porque aquí se cursan asignaturas. Se debe pasar el examen de calificación que se presenta a los 2 años más o menos después de haber realizado estos cursos o estas asignaturas. Y por último, bueno, debes entonces terminar el doctorado. Bien, pero creo que me adelanté un poco. Antes de todo eso está la etapa de presentarse a la universidad. Entonces se deben postular a la universidad, ese es el primer paso. Para eso la recomendación es tener contactado ya un tutor. En el caso de la Universidad de Concepción, que es donde estoy haciendo mi investigación, se puede solicitar asignación de tutor. Eso se puede solicitar previamente si no cuentan con este contacto desde Colombia. También tener en cuenta que solicitan pues la hoja de vida, las calificaciones. Entonces la calificación en Chile es en escala de 1 a 7. Para el caso de la Universidad de Concepción, lo que se hace es enviar las notas, el certificado de notas desde Colombia y solicitar en la dirección de posgrado que te hagan el traslado de esas notas, de ese puntaje a la escala de Chile. Se tiene en cuenta que estas notas sean superior, pues con un promedio superior de 5, en escala de 1 a 7, que el promedio sea 5. Esa es como los tips para poder ingresar al programa como tal. También se tiene en cuenta si tienes publicaciones científicas y también exigen 2 cartas de recomendación. Bien. Una vez ya tengan el ingreso a la universidad, ya la universidad los tenga aceptados, entonces ya es posible aplicar a la beca CONICET, que fue con lo que inicié la charla. Para el caso de la Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, ellos tienen también programas con sus propias becas, es decir, hay unos cupos en donde también les cubren 4 años de doctorado con sus 4 años de estipendio. En el caso de la Universidad de Concepción, también hay, son muy pocas, digamos unos 3 cupos, en donde se asignan una beca ya sea para cubrir el doctorado o medio estipendio. Es decir, el estudiante sí tendría que apoyarse para trabajar en algo extra para poder mantenerse en sus gastos. Bien, importante tener en cuenta que por lo menos para el caso de la Universidad de Concepción ya están abiertas las postulaciones al programa de doctorado. El doctorado aquí es en física. Ya se tiene aprobado el doctorado en astronomía, pero no se está ofertando porque o sea, ya está aprobado, pero entonces falta todo el proceso para que ya se consolide y empiecen a abrir las postulaciones. Hay varias opciones de doctorado hacia el norte de Chile, hacia el centro, y lo más al sur es esta universidad, que es la Universidad de Concepción. En cuanto al magíster, les comento que las becas de CONICET para estudiantes extranjeros, la exigencia es que el estudiante extranjero tenga permanencia definitiva en Chile. Para obtener la permanencia definitiva en Chile, les comento que yo llevo más de 3 años y a mí todavía no me han dado la permanencia definitiva, entonces ya es algo más complejo. Eso funcionaría para un colombiano que ya esté viviendo en Chile hace muchos años y que ya tenga su permanencia definitiva. Allí es posible aplicar a una beca CONICET para el magíster. Bien, importante tener en cuenta que ahora que estaban hablando de la visa, de lo que está sucediendo pues allí con Estados Unidos, les comento que en Chile también han habido grandes cambios, especialmente desde el estallido social, que ya va a ser 1 año. Eso fue en octubre del año pasado, y desde eso la ley de migración se puso más estricta. Entonces,
por ejemplo, es el momento en el que, como antes del estallido social, teníamos como más apertura a la economía, no sé, como más opciones. Ahora está más estricto, entonces ya no te prestan en el banco, es decir, ya cada vez se va poniendo más estrictas ese tema de legislación para migrantes. Antes había también más opciones para poder acceder a un permiso de trabajo y poderte apoyar, ¿sí? Trabajando en otras cosas, ahora es un poco más estricto. Entonces, el mensaje con esto es que si hay en estos momentos un estudiante o una estudiante que desea entonces postular, que lo está pensando, no lo piensen más, desde ya empiecen a postular. Y, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Concepción, que las postulaciones cierran en noviembre, las becas CONICYT, ANIT, abren en noviembre la postulación, cierra en diciembre y los resultados son en enero. Y sería para empezar el programa en marzo. Cuando me salió a mí la beca, salió pues para empezar en marzo, no podía viajar en ese momento, todavía estaba terminando el magíster en Bogotá, entonces yo solicité que me dieran la oportunidad de pues la espera, ¿sí? Para empezar en agosto. Entonces, sí se pudo. Entonces, ya sea que lo empieces en marzo o en agosto. Recomendable, no vengan en agosto, vengan en marzo, que todavía está empezando apenas el otoño, queda un poquito de verano, entonces esa transición hacia el invierno es más amena, no sería algo tan difícil. Bueno, eso es todo para Chile. Aparte, tenemos una documentación muy importante que nos regaló Carla. En esta documentación está el mapa de Chile, donde muestra los distintos programas, y esto lo vamos a compartir también en la red. Perfecto, Joana, muchas gracias por tu aporte. Súper. Vale. Listo, entonces seguimos con Colombia, con el Ministerio de Ciencias. Sí, así es. Bueno, pues les voy a hablar un poco de las becas crédito de MinCiencias, alias Colciencias, que parece que el año pasado tuvieron un máximo de presupuesto. Pero bueno, lo importante aquí, lo más importante es tener en cuenta que es una beca crédito, es decir, hay unas condiciones para condonar el crédito. Sin embargo, este es uno de los pocos o de los únicos créditos que son 100% condonables. Entonces, dicho esto, eso está sujeto al cumplimiento de unos ciertos productos de ciencia, que más adelante les hablaré de eso. Está dirigido a profesionales colombianos aceptados o aceptados condicionados a financiación en maestría o doctorado. Bueno, las convocatorias para maestría y doctorado están separadas, pero hay para maestría unos pocos cupos y sobre todo dirigido a doctorado para formar, pues para capacitar, para tener personal con alta capacitación y que puedan volver al país o que le puedan aportar al país desde afuera. La aceptación tiene que ser en una de las mejores 500 universidades del mundo, según algunos rankings internacionales. Ellos cada año cambian el ranking, entonces tienen que estar atentos a en cuál ranking ellos están basando. Este año es en el QS World University Ranking. Y tengan en cuenta también que, o sea, el puntaje que ellos dan es a la universidad. O sea, entre mejor la universidad esté rankeada, más posibilidades tienen de ser financiados. Y al final, si hay empate, digamos, si hay dos personas que van a la misma universidad, pues ahí el desempate lo hacen con el promedio del pregrado y también con el momento en el que ustedes se registren en la plataforma de Colciencias, que es Scienty, y ellos tienen una fecha de registro en la que ustedes mandaron su aplicación, y eso también es un desempate. O sea, los que aplicaron primero y a las mejores universidades, pues son los que tienen las mejores posibilidades. La beca tiene una duración de 4 años máximo, que eso no es compatible con programas en Estados Unidos, por eso es que pues hay otros programas más dirigidos a Estados Unidos. Estas yo les recomiendo más
para aplicar a otros países donde la duración sea de 4 años. Y el máximo tope de financiación es de 400 millones de pesos colombianos. Aquí lo malo del asunto es que todo se maneja en pesos colombianos, entonces hay un riesgo muy grande con las tasas de cambio y eso lo asume el becario. O sea, eso es una desventaja, pero de todas maneras la beca es muy completa, cubre tiquetes aéreos de ida, les dan 6.000. Hola, ¿Se quedaron todos mute o solo No, se yo? cayó el audio. Valentina, solo Valentina. Se cayó el audio, Valentina. Ok, si quieren esperemos un ratico, si quieren seguimos con el siguiente. De pronto se le cayó el internet, probablemente. Sí, Entonces, pues si quieren, continuamos con Jefferson un poquito y ya vemos si vuelve Valentina. Gracias. ok. Bueno, esto también hace parte del, digamos, como de la estrategia que tiene Colombia en incentivar ciencia y tecnología en el país. Yo les voy a hablar de Colfuturo y de Pasaporte a la Ciencia, que es un programa de ICETEX. Y bueno, cada uno de esos dos esquemas, por decirlo de alguna manera, pues tienen sus pros y sus contras. Entonces, Colfuturo y Pasaporte a la Ciencia, los dos son créditos becas que son condonables. Entonces, el de Colfuturo es hasta el 80% condonable, cumpliendo ciertos requisitos. El de ICETEX de Pasaporte a la Ciencia puede ser aplicado para maestría y en ese caso el porcentaje máximo de condonación es 50% y en doctorado es 80%. Algo que los diferencia bastante es el monto máximo. Entonces, el monto máximo en Colfuturo es 50.000 dólares. En maestría para pasaporte a la ciencia, 78.000 y para doctorado, 178.000. Y los tiempos de financiación en Colfuturo van de 9 a 24 meses, pues básicamente dos años máximo. En de maestría son también 2 años. Y en el pasaporte y el pasaporte de doctorado son 4 años. Entonces acá hay algo bien importante y es que supongamos que ustedes ya consiguieron la admisión a un programa, pero no tienen la beca. Les dicen como, bueno, sí venga, pero pues no tenemos plata para usted, entonces consígasela. Estos son, digamos, opciones que ustedes pueden usar. Ahora bien, si ustedes van con estos, ustedes pueden aplicar a muchos, digamos que pueden aplicar esto a diferentes países. Y entonces, si ustedes van a un país donde, donde la matrícula no es muy alta, digamos, no sé, Alemania, por decir algo, entonces el de Colfuturo, pues es un monto más moderado eh, y lo podrían aplicar siempre y cuando, pues, esté, digamos, en el tiempo, o sea, los 2 años es el tiempo máximo que ellos le van a financiar. Em, sí. Lo otro sería, si ustedes se presentan, como en mi caso, a Reino Unido, en Reino Unido la matrícula que pagan overseas, que es la gente de afuera, que no pertenece al Commonwealth, son altísimos. En ese caso, Pasaporte a la Ciencia es una buena opción. Los requisitos, hablamos de los requisitos a la hora de aplicar. Entonces, ya una vez ustedes han sido aceptados condicional o incondicionalmente a un programa, pueden aplicar a cualquiera de estos dos. Y los requisitos, pues ser colombiano, por fin una fácil, una que sí podemos cumplir sencillamente. Tener título de pregrado en el caso de Colfuturo, dominar un segundo idioma. Esto se prueba pues con un examen internacional, en el caso de inglés TOEFL o IELTS, pero creo que también puede aplicar portugués. Habría que revisar en la página.
presentar el programa de interés, un formulario de presupuesto y creo que hace falta, bueno, en Colfuturo, para Colfuturo hay algo bien importante y es que hay que presentar un ensayo. En el ensayo, básicamente ustedes van a decir por qué quieren, gracias, sí, escribir un ensayo. Y entonces básicamente lo que ellos dicen textualmente en la página es que para este caso destaque por qué el doctorado es importante para su desarrollo profesional y para el del país. Eso es muy importante porque la idea de este programa es que ustedes van a volver y van a contribuir al país, ¿cierto? Y pues es algo que tiene mucho sentido. Si estamos usando la plata de los contribuyentes, la plata de todos, para mejorar la calidad de el profesional de una persona, pues lo lógico sería que hubiera una retribución. Bien, eso por un lado. Entonces, el ensayo es bien importante en esto. En Pasaporte a la Ciencia, lo mismo, ser colombiano, acreditar la admisión, condicionada o incondicionada. En el caso de que sea condicionada, puede ser condicionada a idioma. Em, ¿Qué otra cosa? Acreditar. Ah, bueno, en los dos casos, la universidad se evalúa por el mismo ranking que Valentina estaba hablando hace un momento. Entre más alto el ranking, entre más alta la posición de la universidad en el ranking, más puntos les dan. Si ustedes son de estratos bajos, entonces tienen más puntos. Si ustedes trabajan en una universidad, no sé, dando clases de cátedra, por ejemplo, o algo por el estilo, eso también da puntos. En fin, hay varios requisitos, hay varios puntos, todo está claro en las condiciones cuando ustedes aplican y es importante que las tengan muy presentes una vez si son aceptados o no. Bueno, si son aceptados es importante que tengan como las condiciones con las que ustedes ingresaron presentes porque estas pueden cambiar con los años. Sí, es importante entonces tener presentes los requisitos de condonación y algo muy importante, documentar todo. Ahí volveré a eso de documentar todo en un momento. Para el pasaporte a la ciencia, ustedes tienen que aplicar no con un ensayo, sino directamente a algo que se llaman focos reto. Entonces, básicamente el Ministerio de Ciencias está incentivando algo que es pues Colombia Científica y el ecosistema científico y entonces hay diferentes entidades, universidades que hacen parte de ese ecosistema y pues los focos van relacionados a lo que necesita el país, entonces alimentos, salud, sociedad, energías sostenibles y bioeconomía. En el caso entonces de física, de astronomía, ¿dónde cabría eso? En la parte de sociedad, desarrollo tecnológico y desarrollo académico, básicamente. Bien, como experiencia personal me gustaría contarles que cuando yo apliqué, yo envié todos los documentos, pero resulta que la página no funcionó bien y a mí me descartaron. Entonces, pues, por cosas del azar, pues se me ocurrió decir como, venga, pero explíqueme por qué no, qué faltó, qué estuvo mal. Y me dijeron que yo no había enviado un documento, el cual envié, y ese documento particularmente era la carta de presentación de un docente. Entonces, esto es otra cosa bien importante, que para este programa ustedes necesitan la postulación de un docente investigador, alguien que esté registrado, que sea reconocido por Colciencias, y que los postule y que avale de cierta manera que la tesis que ustedes van a desarrollar es importante y que es importante para el país. Y para cerrar, entonces, cuando yo dije que sí había presentado el documento, tuve que hacer un intercambio de correos y finalmente pues me dieron la razón. Entonces, básicamente es importante documentar todo y ya. Si cualquier pregunta, no duden en hacerla y ya. Ya.
Yo quiero decir algo, Jefferson, sería bueno un momentico, si en un minuto nos cuentas tú qué hiciste, cómo fue tu trayecto, porque digamos que los estudiantes no te conocen, de pronto dirán, este hombre trabaja para ICETEX, está que quiere ahí la plata o alguna cosa así. Entonces, no, tú aplicas y estás haciendo solar y que nos digas cuentas qué haces y dónde estás. Sí, bueno, yo estoy en este momento haciendo el doctorado en el Mueller Space Science Laboratory, que es parte de UCL, de University College London. Cuando yo apliqué porque tenía, digamos, claro que quería trabajar en plasma, en turbulencia y en reconexión magnética. Y bueno, muchas universidades salieron acá que trabajan en esos temas, entre ellos entonces UCL, Queen Mary, creo que eh, el Imperial tiene un grupo muy fuerte en eso también. Y bueno, entonces yo apliqué y como, como las matrículas para estudiantes extranjeros son tan altas, pues es muy raro que haya financiamiento para hacer, pues para estudiantes extranjeros. Para gente de Reino Unido, tienen algo que se llama STFC, eh, y básicamente es como el Ministerio de Ciencia de acá. Ellos pues disponen recursos para la gente de acá, pero pues para extranjeros sí es más bien complicado. Entonces, por eso decidí aplicar a Colfuturo. Eh, Me aceptaron en Colfuturo, pero cuando hice las cuentas me di cuenta que no me alcanzaba, porque igual eran solo dos años y acá el doctorado dura 3 años, entonces pues me quedaba sin fondos. Entonces ahí fue cuando decidí aplicar a Pasaporte a la Ciencia. Otra cosa que es importante de esto, que me parece importante recalcar, es que son oportunidades a las que pueden acceder también si, por ejemplo, ustedes se quedan, si se les acabó la financiación por X o Y motivo, ustedes pueden aplicar ya estando en el programa. Sí, ¿qué otra cosa? Y bueno, eh, puede, sí, esa era la otra cosa. Lo siento, me perdí. Pero entonces, en Reino Unido también hay una oportunidad. Básicamente, mi asesor, él consiguió media beca de la Agencia Espacial Europea. Yo no puse la información acá, pues porque no era, digamos, de, pues relacionada con el ICETEX y con Colfuturo, que eran las cosas de las que dije que iba a hablar, pero esa media beca básicamente cubre la mitad de todo. Voy a ponerles el link en algún momento, me disculpo por eso, pero es una buena oportunidad a la que podrían echarle un ojo. Y ya, no sé si tienen otra duda. Igual en la siguiente sesión nosotros vamos a involucrar todo lo que es la parte de Europa, entonces igual bienvenida toda Ah, la sí. información que tengamos más disponible en esa parte. No, pues Jefferson, terminando, cuéntanos de dónde saliste, es decir, Bueno, cuéntanos un poquito pues, del inicio y ya. ok, yo hice el pregrado en física en la Nacional, con Henry, con Javier, Nicolás. Después yo yo me interesé por pues, los temas de ionosfera, y en medio de la carrera como que dije como que interesante es la física médica también, entonces hubo ahí un cambio. Finalmente decidí que sí me gustaba la astronomía, que sí me gustaba este tipo de cosas y me presenté a los Andes, hice la maestría en los Andes. En los Andes trabajé con simulaciones de campo magnético en Europa, inducido en Europa. Y bueno, ahí estuve aprendiendo un montón de cosas. Después, mientras trabajaba en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de ir a una escuela de verano en Italia,
una escuela sobre caos y complejidad en plasmas, y ahí fue cuando me di cuenta que la reconexión magnética que tanto me había intrigado antes estaba muy relacionada con la turbulencia, y, y aunque había cosas que me parecían súper difíciles de entender, era algo muy, muy emocionante, como muy, sentí como que si voy a hacer un doctorado, esto es en lo que voy a hacer el doctorado. Y ya cuando tuve esa decisión de a qué le iba a dedicar 3, 4 años de mi vida intensamente, empecé a buscar eh, los programas, las universidades que ofrecían eso. Y pues sí, en Reino Unido encontré muchos, em, pues varios, digamos, anuncios y cosas por el estilo. Y donde estoy ahora, que es el Mueller Space Science Laboratory, aun cuando es, digamos, lejos de Londres y se pierde un poco la experiencia de estar en Londres por estar en la villa, o bueno, en los alrededores de las montañitas de Surrey, el sitio es, es muy motivador, eh, la gente es muy amable en general, y todo el tiempo siente uno que está hablando de cosas importantes, que está trabajando con gente que quiere eh, hacer cosas importantes y estar envueltos en misiones. Entonces me parece que ha sido bien interesante em, la oportunidad de Súper, estar acá. Sí. súper, muchas gracias por tu aporte y tu intervención. Bueno, creo que Valentina volvió, Sí, creo que tuvo un problema de disculpas. conexión. No sé si, pues, si quieras terminar, igual estamos ya prontos a cumplir 1 hora. Entonces, pues igual estas intervenciones de nuestros invitados seguirán. Igual son, esperamos que sean 5 o 10 minutos cada uno. Y igual son muy importantes y son muy valiosas, así que creemos que es importante tenerlas. Listo, dale, Valentina. Bueno, voy a terminar brevemente. Les contaba de todo lo que cubre la beca y que los depósitos se hacen cada 6 meses. Entonces, no hay un depósito antes para como decir, ay, denme para los tiquetes aéreos y yo después, bueno, veo cómo me arreglo. No. Hay que tener la plata para los primeros meses y el viaje para después empezar a recibir los desembolsos. Pero también hay una cosa interesante y es que pueden aplicar a esta beca de conciencias, perdón, si ya están en el doctorado, es decir, para financiar la última parte o la mitad del doctorado, así como mencionó Jefferson también para lo de Colfuturo. Y lo otro es que recientemente cambiaron lo que me enteré fue que cambiaron el reglamento de condonación, lo que es bueno porque ahora dan la posibilidad de condonar desde el exterior, es decir, antes se tenía que volver obligatoriamente a Colombia y estar, creo que el doble de tiempo de lo que se estuvo afuera en Colombia trabajando en alguna entidad de ciencia y tecnología. Ahora no es tan necesario volver a Colombia, o sea, no es obligatorio. Si se quieren quedar en el exterior, se pueden quedar en el exterior, pero van a tener cerrados 3 años para cumplir los requisitos de condonación. Y esos requisitos incluyen producir cierto número de papers, ya sea como coautor o primer autor en colaboración con un investigador en Colombia, y pueden producir capítulos de libros, pueden escribir artículos de divulgación científica en Colombia, organizar conferencias en Colombia, codirigir tesis de maestría y doctorado en Colombia. Todo eso cuenta para la condonación. Entonces, este reglamento es mucho más benévolo que los anteriores. Normalmente en cada convocatoria, cada año, cambiaban el reglamento y pues era muy inequitativo con las diferentes generaciones. Ahora pues es un reglamento único y
pues es mucho más claro y ofrece muchas más opciones para condonar. Entonces, no es, o sea, esto hay que tener claro que es una beca crédito que al final puede que no se condone el 100%, pero que ofrece muchas opciones para condonar el 100%. Entonces, no es algo despreciable. Entonces, eso era todo. Ahí les dejo el link de la convocatoria de ahorita, que cierra el 30 de septiembre. Creo que ya es muy encima para aplicar, pero pues cada año sale para julio y entre julio y septiembre es la convocatoria y hasta diciembre dan los resultados según lo que se ha visto históricamente. Y ya, eso es todo. Super, Valentina, muchas gracias por tu continuación. Yo creo que en esta simplemente resaltar un par de aspectos que son un poquito diferentes. Se repite mucho lo que ya nos dijeron Jefferson y Valentina. Muchas gracias porque lo hicieron bien explícito. Estas becas Fulbright están relacionadas con Estados Unidos y son para las universidades de Estados Unidos. Hay varios tipos de becas. Los que aplican para nosotros son para líderes indígenas, líderes afrodescendientes, en caso de que haya alguno de ellos alguien que se identifique como ellos, tienen unas becas propias para estas poblaciones, lo parece genial. Y están los mismos pasaporte de la ciencia y MinCiencias. Todo esto, digamos, en el contexto de las universidades gringas, pero se usa las mismas condiciones de que tienen que ser universidades que estén dentro de estos rankings de 500 mejores universidades del mundo. Las de pasaporte a la ciencia requieren que se regrese a Colombia por lo menos 2 años. Las de MinCiencias, el tiempo varía y eso se puede negociar. Cada programa, cada becario va a ser diferente y eso se tiene que negociar. Y lo que quería resaltar de acá es que ya el deadline pasó. El deadline para estas becas fue en junio 1 de este año. Entonces eso ya digamos, para empezar a estudiar en otoño, el próximo otoño del hemisferio norte, del próximo año, pues ya no. Pero estén pendientes a partir del próximo año, principios de año, de esta página que está ahí en la esquina superior derecha. Y ahí van a estar todas las reglas, o sea, yo creo que las personas que estén pensando en empezar a estudiar en el segundo semestre del 2022, esto les cae como anillo al dedo y estar escuchando estos paneles porque pueden empezar a hacer los exámenes de inglés, los GRE, etcétera, y estar preparados pues para aplicar algunas de estas becas. Y cierro ahí. Lo siento, chicos, me tengo que desconectar, pero quedan en muy buenas manos para responder estas preguntas. Muchas gracias, Milo, por tu intervención también. Súper que estés aquí con nosotros y pues nos vemos pronto. Listo. Entonces seguimos con estas intervenciones de nuestros invitados. Muchísimas gracias por aceptar venir y por aceptar contar un poco de su experiencia. Entonces, pues les dejo el micrófono a Isabel en este caso. Gracias. Déjame un segundito, activo la cámara también. Perdón, Isa, que me voy a perder justo tu charla. Hablamos después, tranquilo. Ok, ahora sí. Creo que de las pocas personas que conozco aquí del grupo es a Camilo, pero bueno, a él lo alcanzo después. Bueno, de todas maneras, gracias. Bueno, antes de contarles un poquito de las cosas que yo he hecho y de las que hago, pues aprovecho a todos los organizadores para darles las gracias, porque, bueno, organizar esto cuesta tiempo, entonces se necesita mucho compromiso y es un esfuerzo grande. Y yo creo que todos tenemos la seguridad de que muchos de los participantes se van a beneficiar de aquí, de este programa. Bueno, les cuento un poquito sobre lo que yo hago. Pues yo soy originaria de Montería, hice mi pregrado en física en la Universidad de Córdoba. Tuve mi paso por la astronomía en el Observatorio de la Nacional y pues me vine a Alemania hace aproximadamente 11 años a hacer mi doctorado, esperando pues durar los 4 años y regresarme, pero bueno, aquí estoy todavía.
bueno, después de que terminé el doctorado, pues pasó lo que le pasa a muchos de los estudiantes de astronomía o de astrofísica que dicen, bueno, ¿será que por aquí voy, por aquí no? Yo dejé, digamos, la astrofísica cuando terminé el doctorado y empecé entonces a trabajar en otra cosa en lo que somos buenos los astrofísicos y es el análisis de datos y todo lo que tiene que ver con los algoritmos y analizar datos y todo eso. Entonces empecé a hacer un postdoctorado en el área de ciencias computacionales, utilizando algoritmos del machine learning, aprendizaje automático. Y bueno, estuve 5 años en la universidad trabajando todos esos temas hasta el año pasado. Digamos que pasó lo que pasa también comúnmente con muchos de los astrofísicos que están por fuera, que dicen, bueno, ok, la academia estuvo divertida, pero hasta aquí llegó. Y hace un año pues dejé la academia y llevo pues un año trabajando en la industria. Y bueno, estoy trabajando como data scientist, científico de datos, y pues trabajo con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y pues en la empresa que trabajo, digamos que el principal objetivo es ayudar a todas estas empresas que están ahorita en la transición de los procesos manuales a todo lo que tiene que ver con procesos automatizados. Entonces ahí entramos nosotros, digamos, a acompañar y a diseñar todo ese tipo de procesos. Pues yo trabajo con todo tipo de datos. Nosotros recibimos datos de sensores de toda clase. Pues trabajamos con imágenes, con video, con documentos, con texto, ¿sí? Dependiendo, digamos, del proyecto que querramos acompañar. Yo podría decir que mi fuerte ahorita tiene que ver en el área de la computer vision. O sea, yo trabajo con imágenes, con videos. Y pues bueno, si podría decir, tengo ahorita, digamos, el enfoque en 2 áreas, digamos que son directamente aplicadas a la industria. Una de estas áreas es el control de calidad. Aquí pues en Alemania hay muchísimas empresas y sobre todo hay, digamos, un sector automotriz que es bastante fuerte. Entonces, digamos, hay muchas empresas pequeñas que construyen partes para autos y se los venden, digamos, a los grandes productores de autos aquí en Alemania. Entonces, nosotros trabajamos con esas empresas pequeñas y les ayudamos, digamos, a supervisar el proceso de control de calidad, que, digamos, hace unos años, incluso todavía se sigue haciendo de forma manual. Significa que ahí hay un pobre cristiano que se sienta, digamos, a ver lo que han diseñado, dice está buena, tiene un error, está mala, tiene un defecto, entonces lo desechan. Y bueno, una cosa interesante que pasó, digamos, ahorita con todo el cuento del coronavirus, es que muchas de esas personas, digamos, que tenían que ir allá a sentarse a ver, no pudieron hacerlo y muchas de estas empresas estuvieron en pausa por varios meses. Y, digamos, para nosotros fue, digamos, el boom de, ok, necesitamos ahora automatizar procesos. Y, pues, digamos, hemos tenido mucho que hacer, mucho trabajo en estos meses. En comparación con muchos otros que han estado como en pausa, nosotros hemos tenido bastante trabajo. Y lo que hacemos es, usualmente instalamos un par de cámaras, dependiendo, digamos, del tipo de cosas que querramos estudiar y basados en las imágenes que teníamos, diseñamos un modelo, usualmente usando redes neuronales, lo que pues, conocemos, el deep learning. Y pues con esos modelos podemos decir, ok, mucho más rápido, eficiente, mucho más barato, esta parte que has construido tiene un defecto o no tiene un defecto. Y digamos, se acelera un poco el proceso. Esa, digamos, es una de las cosas que yo hago principalmente. La otra cosa que hago tiene que ver con la gestión de documentos. Y ya nos vamos un poquito a lo que de pronto han escuchado muchos de ustedes, lo que tiene que ver con el Big Data. Y también vamos a digamos, empresas pequeñas, grandes, medianas, independientes, que tienen montones de información escaneada de hace años y tienen muchas habitaciones, digamos, llenas solamente de documentos y quieren, digamos, saber, ok, pues no solamente un escáner del documento, sino saber qué dice ahí y si quieren buscar alguna información, entonces saber cómo buscarla. Y pues ahí también trabajamos nosotros, digamos, tenemos nuestro fuerte y digamos es una combinación de usar no solamente imágenes, o sea, la imagen escaneada de un documento, sino también un poco entender qué dice en ese documento, de qué se trata, cómo los puede organizar. Digamos que es una mezcla de modelos de lenguaje y, digamos, modelos de computer vision que tienen que ver con reconocer cosas en un documento.
digamos, estos serían los dos fuertes que yo tengo en este momento. Y para no alargarlo más, dejémoslo ahí. Si hay Muchas preguntas, gracias, pues Isabel. bienvenidas. Súper, Isabel, muchísimas gracias. Tú eres una candidata muy, muy importante, por ejemplo, para nuestras próximas sesiones en donde hablaremos de caminos alternativos en el área de astrofísica específicamente. Bueno, pues seguimos con Carlos. Le agradecemos mucho a Carlos que esté presente hoy porque pues sabemos que no está, digamos, en un sitio a un horario apropiado. Le agradecemos también mucho que esté aquí con nosotros. Entonces les damos la palabra. Bueno, buenos días. Aquí son las 5 de la mañana. Yo quiero agradecerles por la invitación. De verdad que esa iniciativa de poder contactar personas en distintas partes del mundo que estén conectados con la astronomía y todo este tipo de investigaciones y para ayudar a los estudiantes que estén interesados en aplicar. Bueno, pues como aparecen ahí en la pantalla, pues yo soy de Manizales. Yo hice el pregrado en física en la Universidad en Bogotá. Después hice la maestría en astronomía en el Observatorio de Astronomía Nacional. Y después intenté hacer el doctorado, pues apliqué. Mientras aplicaba los doctorados, pues estuve trabajando en distintas universidades. Trabajé en la Católica, en la Conrad Lorenz también trabajé un tiempo. Y ese tiempo, pues mientras estaba trabajando, pues también intentaba, digamos, a trabajar en la investigación, digamos, estudiar por mi cuenta y aplicar pues a los doctorados, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos toca preparar para el inglés, el GRE y todo este tipo de exámenes que son requisitos para aplicar. A los que están interesados en aplicar un doctorado, el inglés es supremamente fundamental. Es algo que tienen que dedicarse, sacarle tiempo como sea, ver series en inglés, tratar de leer todo lo que puedan leer en inglés, el listening también aprenderlo. Eso es muy importante porque he conocido compañeros que han tratado de aplicar y no han sido aceptados por el problema del idioma. Entonces eso es un consejo pues muy fundamental. El otro consejo es tener mucha paciencia, porque aplicar a un doctorado requiere mucha paciencia, va a ser un poco frustrante. Yo intenté muchísimas veces y cuando ya iba a colgar los guayos, me apareció una oportunidad por aquí bien lejos, al otro lado del charco, por aquí en China. Entonces pues apliqué. Yo estudié el doctorado en la Universidad de Fudan. Trabajé con el profesor Cosimo Bambi. Él trabaja, pues, digamos, en tratar de testear la hipótesis de Kerr sobre los agujeros negros. Y él, pues, estudia los discos de acreción y hace, pues, como una investigación en eso. Y yo estudié, digamos, con agujeros negros. Yo trabajé con lentes gravitacionales, trabajé con el movimiento de partículas inmersas en un campo magnético alrededor de un agujero. Y trabajé pues otras teorías alternativas de gravedad como pues la quinta esencia. Y pues el doctorado duró aquí 3 años en China, en la Universidad Fudan, que queda pues en la ciudad de Shanghai. Ustedes podrán pensar que pues como es China toca saber mandarín, pero pues la ciudad de Shanghai es una ciudad muy internacional y los mismos chinos en la ciudad pues hablan inglés. La verdad, pues yo llevo 3 años y en muy pocas ocasiones he tenido problemas, digamos, por no saber chino. Pues uno aprende lo básico como para ir a comer o para preguntar direcciones, pero ustedes me preguntan a mí si yo sé chino y yo no sé hablar chino. Porque es un idioma que requiere mucho tiempo. Uno ve muchachos ya de 20 años haciendo planas con caracteres y es un idioma completamente distinto a lo que uno está acostumbrado. Pero si los están interesados a venir en China, me pueden contactar y sería también, pues, si tienen la oportunidad de aplicar, digamos, en China, ahorita está dando mucho dinero para investigación y está, digamos, las becas del gobierno chino que se pueden aplicar. Esas becas son muy completas. Las becas, por ejemplo, de la Universidad de Fudan que yo tuve acá, me daban la hospedada durante los 3 años. Me pagaban un sueldo, que es un sueldo apenas para uno vivir en una ciudad como Shanghai, no pues con todos los lujos, porque pues uno viene a estudiar, no viene como a pasar bueno, pero es suficiente, digamos, para estar en la ciudad.
y le dan a uno pues la habitación para dormir. Es una beca muy completa. La comida pues aquí en la universidad pues es muy barata, son las cantinas, es como el comedor universitario, que son muy baratos. Y pues la experiencia, pues es una experiencia que tiene de muchos retos, como todos los que han hecho un doctorado sabrán, no solamente desde el punto de vista personal, sino también académico. Estar lejos de casa en situaciones a veces es complicado, entonces uno aprende, digamos, también a tener como mucha paciencia. Eso es muy importante también para la gente que está pensando hacer un doctorado, es precisamente eso, ser conscientes de que el doctorado requiere un esfuerzo, requiere tener mucha paciencia y que habrá momentos en que uno que deseará colgar la toalla, pero toca seguir adelante para progresar. Y eso es muy importante, como la fortaleza mental es muy importante. Y es un buen consejo que les doy también. Y si quieren venir a China, pues me pueden contactar. Yo con mucho gusto les puedo ayudar en lo que yo más pueda. Si desean, digamos, venir a una universidad en China, pueden buscar en internet o me pueden preguntar a mí. En general, pues las universidades chinas dan también muchas becas y hay mucha facilidad. De pronto el sistema académico es un poco más distinto, es diferente, digamos, en comparación a Colombia. Es un poco más exigente. Aquí los chinos pues son muy trabajadores, pero yo creo que la formación académica que uno tiene en las universidades colombianas, en especial en la nacional, pues uno queda muy bien parado para afrontar ese tipo de retos. Y con mucho gusto, pues para los que quieran esa oportunidad, quieran venir aquí a China, tratar de explorar estas nuevas tierras, me pueden contactar y con mucho gusto pues eh, me pueden contactar y yo los puedo ayudar y aconsejar en esas vueltas. Gracias, Carlos. Muy interesante tu experiencia y muy interesante también que tenemos a muchos colegas que están distribuidos alrededor del mundo. Siempre nos quedamos muy sorprendidos por eso. Y finalmente, y no por ser menos, que pues precisamente muchos de nosotros conocemos a la doctora Paola Pinilla, entonces pues que ella misma nos cuente su experiencia y su trayectoria, que también es muy importante para nosotros. Y pues muchos es un ejemplo para nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá escuchando todas las historias. Me alegra mucho saber que hay mucha gente alrededor del mundo que es de Colombia haciendo astronomía. Bueno, yo les cuento, yo soy de Bogotá y yo hice mi pregrado en la Universidad de los Andes en física. Y yo entré a la universidad pensando que quería hacer astronomía, pero durante mi carrera me gustó mucho otras cosas de la física y entonces me metí en el área de la física cuántica y dije, bueno, voy a hacer una maestría en física en los Andes en ese tema, porque además, como de pronto algunos de ustedes saben, la maestría en los Andes es totalmente financiada cuando te aceptan. Entonces era como el paso más sencillo, me gustaba la universidad, me gustaba el tema, tenía un buen director de tesis, entonces lo hice. Y me gustó mucho, pero como que al final dije, wow, la física cuántica, eso es como para, no sé, para genios. No, de ahí no hay nada yo que pueda realmente aportar como a esto. O ese era como el sentimiento que tenía. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo en astronomía, hacer un doctorado. Pero en realidad yo no había hecho absolutamente nada en astronomía, entonces fue como un salto cuántico. No apliqué y yo no sé, yo digo que fue un golpe de suerte porque no apliqué a muchos doctorados, pero me salió una posición aquí en Heidelberg. En el Max Planck. No, bueno, mi supervisor estaba en el Max Planck, pero se iba a mover hacia la Universidad de Heidelberg. Entonces fue la Universidad de Heidelberg. Y empecé el primer año en el Max Planck, pero no duré mucho allí. Fue un poco y luego me moví hacia el nuevo instituto. Y en el doctorado tuve muchos altibajos. Obviamente como que esas épocas en las que uno piensa, no, pues esto lo voy a dejar. No es para mí, es muy difícil. Muy poca gente tiene puestos en la academia y
no le veo futuro y es muy competitivo y bla, bla, bla. Entonces como que tuve todos esos altibajos y justo como 6 meses antes de que iba a terminar el doctorado dije, bueno, lo voy a intentar, voy a aplicar. Entonces apliqué como a muchos postdoctorados porque en ese momento yo digo, pues mi hoja de vida no era genial. Yo tenía como 2 papers en ese momento que apliqué, entonces apliqué como a 14 o 15 de postdoctorados en varias partes del mundo, pero principalmente Europa y Estados Unidos. Y de ahí me salió 1,5, lo cuento de esa manera, como que me salió el de Leiden, y cuando ya había aceptado el de Leiden me llamaron para uno en Estados Unidos para una entrevista, pero yo ya había dicho que, pues, que ya había aceptado otro, entonces al final nunca pasé por ese proceso. Pero como para contarles, el de Leiden fue algo como sorprendente porque era algo que no tenía en la cabeza aplicar, pero estaba un proyecto en ese momento entre Heidelberg y Leiden, y yo fui a Leiden a visitar. Y la persona que me contrató me dijo como, ay, tengo un postdoc abierto, ¿vas a aplicar? O sea, ella me preguntó directamente, ¿vas a aplicar? Y yo, bueno, pues sí, ¿qué puedo decir? Entonces apliqué y ya me contrató. Entonces, es como para decirles que muchas cosas, esos puestos, esos postdoctorados y muchas cosas de las que uno obtiene pueden salir de los momentos más random y espontáneos que uno ni se los imagina. Y ahí estuve por 3 años en Leiden y fue tiempo muy productivo y muy enriquecedor. Me gustó muchísimo estar allí. Y después de 2 años allí, quise aplicar a otro postdoc y entonces como que tenía la misma imagen de lo que me había pasado anteriormente, entonces apliqué a muchos, pero esta vez pasé a muchos, entonces fue totalmente diferente. Tuve muchas opciones, tuve incluso opciones de facultad en Chile, posiciones en Estados Unidos y posiciones aquí en Europa. Y al final dije, bueno, pues no sé, como que tenía esa mente, quiero ir a Estados Unidos a ver, hacer como investigación y abrirme el campo allí, conocer qué están haciendo y todo. Entonces me fui a la Universidad de Arizona. Allí conocí a Nico y estaba con la Howard Fellowship. Allí estuve 2 años y medio. Nació mi hija en Estados Unidos y en esos procesos también pasé, bueno, estuve aplicando a posiciones de facultad y en Estados Unidos y la posibilidad de volver a Europa. Me salieron un par de oportunidades en Estados Unidos, pero al final me volví a Europa por varias razones, principalmente personales. Y ahorita estoy en el Max Planck, aquí en Heidelberg, como investigadora, como líder de grupo de investigación. Y aquí ya pusieron el chisme de que el otro año me voy como profesora asociada al UCL. Entonces va a estar en el Reino Unido a partir del próximo año. Y sí, trabajo en todo esto, trabajo en formación de planetas, en cómo los planetas crecen en estos discos protoplanetarios. Y hago tanto teoría como observaciones. Sí, y pues cualquier cosa que quieran aprender de mi carrera. He estado como en situaciones, como les dice, aquí parece muy lineal todo, pero es realmente sinusoidal. Y hay muchas cosas de fondo detrás, todo esto, estar lejos de la pareja, tener hijos, muchas cosas, frustraciones y demás, que si algún día quieren aprender, compartir, hablar conmigo, pues me encantaría y sí. No duden en contactarme. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, agradecidos totalmente con todos ustedes, los invitados de hoy, todos doctores y todos, digamos, haciendo pues lo que deben hacer y, digamos, muy contentos en su trabajo y con todas estas, digamos, alternativas que pues que tenemos aquí pues para este programa de mentorías. Muchísimas gracias, les afianzo. Y pues aquí terminamos, nos extendimos un poquito, pasamos a los
1 hora y 25, pero pues muy, muy, muy importante, muy enriquecedor y pues muy, muy, muy importante también. Solo un pequeño recorderis, recordarles a los mentores o a los aprendices que faltan por enviar el acuerdo, hacerlo lo más pronto posible, y esperamos que estas semanas hayan sido muy enriquecedoras para ustedes, se hayan podido encontrar y hayan podido pues, hacer su primer dinámica para continuar con el programa. Entonces, muchas gracias a todos los invitados, muchas gracias a todas las intervenciones. Yo creo que aquí podemos terminar de hacer la grabación. Un abrazo.